Hola a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes, y hoy tenemos un invitado que es también socio del Club de los Viernes, Salvador Russo Pacheco, doctor en medicina, docente, estuvo implicado en política, aunque yo creo que todos de alguna manera estamos, y ha publicado un libro que se llama El Asesor, este libro de aquí, con una bonita edición especial para el Club de los Viernes, que he leído con mucho interés. Además, siempre es una satisfacción que se publiquen libros que hagan abiertamente pedagogía liberal y pongan claros sobre los nubarrones del concepto. Un concepto que a veces está difuso y ayuda a dilucidar ciertas ideas o términos muchas veces malentendidos o malintencionados. Salvador, bienvenido, muchas gracias por estar aquí ¿Qué en esta tal? entrevista. Muy amable, muchas gracias a ti por hacérmela. Nada más Sí, empezar el libro, hablas sobre un cambio de mentalidad en la madurez. Dices que el que no lo hace ese cambio, el que no tiene esa mentalidad de joven izquierdista comunista, al principio, lógicamente, de ese subversivo que todos llevamos dentro, el que lo mantiene pasados los 40, por ejemplo, es porque quiere trincar del partido. O sea, que nadie puede ser racionalmente comunista, que es porque le han buscado un buen puesto. Pasados los 40, empecinados en una ideología que solo conduce a la miseria, cito textualmente. Es verdad que el izquierdismo en una edad provecta resulta casi indecoroso, yo diría que hasta antiestético. sí, bueno, realmente, diríamos, la evolución, el recorrido de cualquier persona, entendiendo que la persona tiene iniciativas, tiene inquietudes, las cuales, pues indudablemente, cuando uno es muy joven, a los 20 años, bueno, lo hablo en mi caso, yo tenía 20 y pocos años, Franco estaba moribundo y bien, y entonces todo lo que venía de la izquierda, del Partido Comunista, que era realmente el preponderante, mucho más que el Partido Socialista, que no existió nunca, era muy apetecible, gustaba mucho, por dos razones. Una de ellas es que se apoderan en aquel momento de lo que todos ansiábamos, que era la libertad. Y entonces, como yo recuerdo el comunismo de esa época, es con la sensación de que aquello nos iba a traer más libertad de la que teníamos. Y en menor medida lo del igualitarismo, pero lo de la libertad fue clave. Entonces, claro, en aquel momento tampoco tienes acceso a determinadas, porque esa información, lo que pasaba en Cuba o en China o en la Unión Soviética o en Alemania, en Alemania Oriental, no estaba, diríamos, si te lo decían aquí, decías, bueno, esto lo dicen en el nodo porque es franquista, igual están mintiendo y tal. Pero, claro, con los años te das cuenta de que eso era verdad, que no había cosa más contraria a la libertad que el comunismo y del socialismo. Entonces, primera historia, te tienes que dar cuenta de que te mienten, lo cual no es fácil. Y en ese sentido, esa evolución, aparte de la puramente formativa, de estudiar, de leer cosas, de tener tal, es la reflexiva. Realmente estos me están engañando. Pero cuando profundizas, que es lo que yo en algún momento del libro intento que a través del personaje, que es un profesor de universidad, explica a sus alumnos jóvenes, fundamentalmente esas técnicas de manipulación, esas técnicas de mentira, porque lo que le interesa siempre es en determinados colectivos despertar esa misma inquietud, aunque les estés engañando, la gente no piensa que le están engañando. Hombre, a mí no me van a estar engañando. Sí. Y entonces por eso a los 40 o a la edad que sea, hay gente que es mucho más joven. Yo estoy viendo que, en fin, ahora estoy siguiendo muy de cerca determinados liberales sudamericanos, parte de los españoles, pero hay liberales muy jóvenes, treintañeros, como Axel Kaiser o Claro. como Gloria Álvarez Y y Milei en todas. Argentina, que se Milei, presenta. Milei es un poquito mayor, efectivamente. De Milei a mí me tiene encantado porque, porque tiene todas las características de lo que un joven espera. Tiene la rebeldía, tiene que se pone, se enfurece y tal. Yo le he visto ahora en 2 o 3 mítines y va envuelto en la bandera argentina.
Claro, ¿eh? Milei tiene algo que conecta muy bien con las redes sociales, conecta muy bien con esa juventud inconformista que ha visto su país en el kirchnerismo, en el peronismo, y eso que dice, ¿no? La libertad avanza, viva la libertad, hijos de puta. O sea, Claro, sí, sí. hay una cita, Carajo, viva la dice, libertad, carajo, viva la libertad, carajo. zurdos. Tal. Sí, sí. Hay una cita en tu libro de Yakolev, que es un héroe ruso de la Segunda Guerra Mundial, que dijo que el comunismo en Rusia fracasó porque no se adapta a la naturaleza humana. Realmente algo que va en contra de la propiedad privada, de la libertad, de la vida, es antinatura. Igualmente que es antinatura en España, por ejemplo, en toda la Unión Europea, del tener 5 ministros comunistas y que encima te lo vendan como que ellos son demócratas. Claro, no, efectivamente. Es decir, en ese momento, cuando ellos mismos se dan cuenta de que por la fuerza, por la violencia, por lo que hacían en los Gulag y por los 100 millones de muertos que causaron, y que eso antes o después a la gente le iba a revelar, entonces es cuando yo creo que un filósofo muy inteligente, que es Antonio Gramsci, en Italia, con los cuadernos de la cárcel que escribe cuando su amigo y camarada socialista Mussolini lo mete en la cárcel, pues este escribe, que yo los he leído, incluso el manuscrito, y son mucha filosofía, es decir, pero luego a partir de ahí sacan una serie de conclusiones en las que dice, si yo me infiltro pacíficamente en la sociedad, me infiltro pacíficamente en las democracias y voy permitiendo todas esas cosas que caracterizan a la democracia y a la libertad, porque como es una sociedad libre me van a permitir que yo haga y que diga lo que quiera, y entonces se empiezan, en ese sentido lo han hecho estupendo, se han infiltrado en los medios de comunicación, en las universidades, en los colegios, etcétera. Han tergiversado la historia y nadie le ha parecido ni bien ni mal, porque parecía que oponerse a esa cosa tan progre, tan estupenda y tan libre, entre comillas, que era la izquierda, pues era un poco retrógrado, sobre todo en España. Pero sí, efectivamente es contrario al sentido común y a la naturaleza humana, salvo que vivas del chollo este, o sea, salvo que seas Castro en Cuba, entonces es estupendo. Hay tres cosas despreciables en la vida, pone aquí. Un traidor, un cobarde y un chivato. En España tenemos a alguien que probablemente sea las tres cosas a la vez. Estoy pensando en Pedro Sánchez. Es traidor, es cobarde y es chivato porque Esa, se ha vendido a las satrapías. esa frase es de mi suegro, bueno, que era un abogado sevillano muy introducido fue además, tuvo un papel destacado en la embajada italiana en Sevilla, etc. Y lo repetía continuamente, decía, había tres cosas a sus hijos, en este caso a su hija, que es mujer, decía que hay tres cosas que no podía tolerar y que en la vida con cualquiera de esas tres cosas será. Más vale que se pegase un tiro. Y efectivamente, la frase de él y la he querido sacar. Tú desde ese viraje que has hecho, que ha hecho mucha gente, mismamente Federico Jiménez los Santos, desde la izquierda hasta posiciones liberales, has llegado hasta hacer de guardaespaldas de Carrillo. Cuéntanos un poco cómo fue ese Sí, encuentro, esa relación con Santiago Carrillo. bueno, pues fue como todas las cosas, como lo que decía antes del Partido Comunista, fue un engaño. Es decir, yo en ese momento, que soy médico, estaba haciendo la especialidad en el Hospital Clínico de Valencia, y mi jefe entonces pues había sido un destacado comunista y tal, era una especie de héroe que, bueno, en todas las asambleas y en las historias y tal, trabajaba regular, pero estar ahí de conversación, eso lo hacía. Y llega un día y dice que Santiago Carrillo, que viene de incógnito lo sabía todo el mundo, que viene de incógnito a la Plaza de Toros de Valencia y hay un mitin del Partido Comunista y tal, y me han pedido que forme un grupo de médicos por si hay pues, alguien que se desmaya, algún problema sanitario, alguna cosa y tal. Bueno, pues bien, estupendo, nos ofrecimos todo el mundo, vale, yo voy. Nos llevamos allí material, fonendoscopios, historias y tal, y al llegar yo, bueno, hoy todavía estoy fuerte, soy alto y tal, pero entonces con 20 y tantos años pues era una persona fuerte, unos 90 y tantos de estatura y tal. Y entonces mi sorpresa es que no me ponen
con los equipos y tal, sigo diciendo tú y tú, y nos pusieron un brazalete y nos sacaron a donde estaba este hombre y yo me lo vi ahí al lado con su peluca. Resulta que me habían puesto de guardaespaldas. Yo no lo supe hasta ese momento, ¿no? Que esa era la intención. Y en Por ese eso digo momento que también ignorabas, como se ignoraba mucho también de la pasionaria y ese oscuro pasado, porque a pesar de que al final de su vida decía que él estaba harto de que le preguntaran por Paracuellos y tal, lo cierto es que como consejero de orden público en aquel año, en el año de las matanzas, hay un borrón ahí en su biografía bastante oscuro y ni siquiera hay unanimidad en los historiadores sobre la implicación de Carrillo en esas matanzas, aunque todo indica que si a lo mejor no dio la orden directa, sí estaba al tanto de lo que ocurría. sí, yo estoy, vamos, no convencido, quiero decir, que entre esas dos posibilidades, porque en aquel momento la mayor lucha también en el Frente Popular estaba entre los que formaban el Frente Popular, lo mismo que ocurrirá en este gobierno, pues entre los nacionalistas, los comunistas, los no sé cuántos, terminan viendo quién le echa la pierna por encima al otro. Y entonces, pues ahí, el que entonces era del Partido Socialista, cuando se va o a Rusia o entra en contacto con el comunismo, pues entonces es de los que lideran esto. Y yo creo que para hacer puntos en aquel momento y para apuntarse una medalla ante la Unión Soviética, no creo, vamos, no lo sé, lógicamente, pero yo estoy convencido que lo de Paracuellos es que tuvo mucho que ver. Sí. Bueno, yo en aquel momento ni lo sabía, y yo creo que no lo sabía, o si lo sabía alguien en nunca me lo dijeron. No sabía ni dónde estaba Paracuellos. Como, Ahora sí, como, doc- ahora como, sí lo sé. doctor, como doctora en medicina y además cum laude, eh, ¿tú crees? Yo tengo la impresión de que tarde o temprano habrá que rendir cuentas, este gobierno y sus palmeros mediáticos también deberán rendir cuentas sobre la negligente gestión de la pandemia, más que negligente, sobre todo criminal, ¿no? Porque ese no se podía saber, ya sabemos que es falso, que se sabía, además tuvo hasta 11 avisos de seguridad nacional entre enero y marzo de 2020 avisando de lo que nos venía encima, pero bueno, había que celebrar el 8 de marzo, todo lo que vino después, el comité de expertos que no era tal porque no existía, las mascarillas que no eran capaces. Cuando hay un cambio de gobierno, probablemente se abrirá una comisión de investigación, quedará en nada, y luego desde el punto de vista médico, ¿crees que es normal que se ponga al frente del Ministerio de Sanidad a un filósofo como Salvador Illa simplemente para promocionarlo para Cataluña? Bueno, claro, es que lo que ha ocurrido ahora, yo que he conocido muchos gobiernos de la nación en una época de mi vida directamente, porque tuve relación con el CDS, con Adolfo Suárez, etcétera, y el mundo de los políticos nunca había estado tan mal representado, tanto intelectualmente como moralmente, como lo está ahora. Entonces, cualquier cosa es posible, es decir, que este gobierno ha mentido siempre, ha jugado con la vida de las personas por una pura conveniencia estratégica, es decir, no hay ningún tipo de experto al que pusieron al frente de la historia esta de la pandemia, pues la verdad es que el hombre, yo qué sé, aparte de hacer un poco el ridículo, pues no, tampoco tenía ni idea, primero decir una cosa, luego la contraria, habrán 2 o 3 casos en España aislados, pero luego las medidas que tomaron a mí a partir de un momento me parecieron criminales. Es decir, sobre todo lo que hicieron en los geriátricos. Y eso lo viví, al menos en la Comunidad Valenciana, de forma directa, porque sería el mes de abril aproximadamente, por ahí, que ya la mayor parte de las muertes, de hecho, por ejemplo, en Cataluña, el 90% de las muertes fueron en geriátricos. Y entonces y yo tengo amistad con el que en la Comunidad Valenciana es el presidente de la Asociación de Geriátricos, tanto públicos como privados, porque aquí hay mucho geriátrico privado, pero también hay mucho geriátrico público. Y este preside una asociación que está. Y él, hablando de lo que pasaba y tal, pues me dice que si sería posible que le preparase diríamos, un protocolo de cómo funcionar para ver si sería posible
que los familiares pudieran ver a la gente que estaba allí, cómo podían sacar los cadáveres, cómo podían entrar los suministros en riesgo, etcétera, 40 cosas. Bueno, el caso es que me puse en el tema, hice un protocolo, supongo que como todos, pues mejorable, y seguro que si hubiese tenido más tiempo pues lo habría hecho mejor, pero que tenía en cuenta pues una serie de circuitos, por dónde pasar, cómo, qué hacer antes de entrar de un área de un geriátrico a otra, cómo se podía velar a una persona que había fallecido sin riesgo, etcétera. Bueno, un montón de cosas basadas en la poca experiencia que había en ese momento, pero en lo que yo leía que en otros países, que tal, y lo que pensábamos que podía ser este virus, que después de las cosas como han ocurrido, pues seguramente pensábamos equivocada. Pero bueno, mi sorpresa es que cuando yo termino el informe, se lo doy a él, pasa una semana y le pregunto qué es lo que pasa, porque él se lo iba a dar directamente a la consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra, de la Comunidad Valenciana, conocida por lo bien que cuida a las niñas que están a su cargo, en ella y sus familiares, y se lo da a esta señora. Y pasa un tiempo y no me contestan, y al final yo le insisto, digo, mira, me ofrezco a irme a Valencia, me pongan en un hotel, en un sitio allá a vivir o lo que sea, yo les coordino el tema, tal, porque tengo la gente en los sitios que entiende de cada cosa y tal. Y en un momento dado, mi sorpresa, a mí ni siquiera se dirigieron ni para dar las gracias, no para decir, oye, pues no nos interesa. Y lo que dijeron es que todas esas medidas ya las estaban tomando. No estaban tomando absolutamente ninguna ni las tomaron. Yo entiendo que en aquel momento que quien llevaba era Iglesias a nivel nacional con el tema de los geriátricos, pues que estos, que son de su cuerda, aproximadamente no quisieron hacer ninguna cosa, ni distinguirse del resto de España, ni montar ningún protocolo, ni ninguna historia que no saliera de Pablo Iglesias. Bueno, Iglesias, que como vicepresidente de Asuntos Sociales no visitó ni un solo geriátrico No, durante toda la pandemia, pues ni se interesó en el asunto. no, si le dio igual, si además, hombre, yo no lo sé si tiene mucho interés, pero yo sí que escuché durante esos meses a gente de Podemos decir que la gente mayor tenía que morirse, que se apartaran ya y que dejaran de consumir recursos, etcétera. O sea que puede ser que formara parte de una estrategia, vamos, el Claro, dejar morir a... eso me recuerda también a una frase que en su libro, porque cada capítulo encabeza con una frase anónima o de algún personaje relevante. Dice, antiguamente los carteles en las calles con rostros de delincuentes ofrecían una recompensa. Hoy en día piden votos. Es que es verdad que a nosotros nos extrañaba, a mí, por ejemplo, que ya conocía al pájaro en cuestión, ibas ahí en las farolas, veías colgado el jeto de Pablo Iglesias y dices, a ver, un tío que ha cobrado de todos los tiranos en Latinoamérica, el que decía lo daban a mí los telediarios, que se ha reunido en Enrico Tabernas con etarras, el caso Neurona, etcétera. O sea, prácticamente un delincuente buscado, ¿no? Ahora con causas abiertas y lo veías ahí en los carteles. Eso sí que llama la atención, al menos nos llamaba a nosotros. Sí, yo creo que en ese sentido, ya digo, yo tuve la suerte de conocer a algún político ilustre, aunque ya en una fase, por ejemplo, a Adolfo Suárez o a Eduardo Punset, a gente que había en aquel momento en la política, y los principios éticos de la gente en aquel momento no tienen nada que ver. Es decir, yo me estoy acordando, no sé si fue en la primera o la segunda legislatura, que estaba de presidente de las Cortes un socialista, no me acuerdo quién era, que cuando los de Ribatasuna dijeron que juraban el cargo o prometían el cargo por imposición legal, no les dejó tomar posesión del acta. Es decir, en aquel momento decía, oiga, usted no quiere jugar a este juego, pues se vuelve usted a la Enrico Taberna o a donde quiera estar, pero aquí no puede entrar. Entonces, de ahí, de aquella forma de entender, lo mismo que de la forma de entender que la izquierda, el comunismo y lo que entonces era un partido de centro o Alianza Popular se pudieran unir y hacer una constitución donde todo el mundo tuvo que ver, eso hoy día es impensable. Eh, hace un rato hablaba con mi mujer de la imposibilidad de que la Constitución se reformara, porque nunca iba a haber un consenso
para que 2/3 del Congreso se pusieran de acuerdo. Pero bueno, me refiero para hablar de sí. su libro como Umbral, Rafael Caballero de Rosas, que es el personaje, el protagonista de su libro, un profesor de historia de ideas políticas, de ideas liberales, al principio cuando entra a dar la charla, las clases en la universidad, se oye como un murmullo, ¿no?, por esos jóvenes. La universidad hoy en día no es un buen sitio para un liberal, es decir, está tomada, pienso en la Complutense, en Somosagua, está tomada por aquellos que, por ejemplo, el germen de Podemos, Monedero, los Cerrejón, Pablo Iglesias, salieron de esa universidad y había un ambiente, hablabas con la gente, totalmente de imposibilidad de una libertad de pensamiento. Efectivamente, yo creo que hay dos excepciones gloriosas en España, que es Jesús Huerta de Soto y Miguel Ancho Bastos, que ejercen de liberales y además muy bien, yo creo más bien de libertarios, y que quizás esa postura más al extremo del liberalismo es lo que puede ser que haga llamar o que esté haciendo llamar la atención a la gente joven. Porque la gente joven ahora mismo, visto lo que hay, la única forma de responder es con los datos, con conocimiento y siendo suficientemente radical como para exponer las ideas. Y por eso este personaje que yo pongo, él a sabiendas de lo que le iba a ocurrir, bueno, empieza a hablar de liberalismo claramente, decir, oiga, mire usted, es que en el programa de la asignatura le voy a dar al comunismo y al socialismo lo que le corresponde, que es una pequeña parte de, como ideología, como idea y como pensamiento político. No es que todo es análisis del marxismo de Antonio Gramsci, del socialismo del siglo XXI. Pero, oiga, está muy bien eso, pero saberlo, pero hay otras cosas mucho más interesantes que la gente desconoce por completo. Y ahora bueno, a ver, cada vez... Historia de este libro que ya tiene recorrido, ¿no?, de El asesor. Tú se lo haces llegar a Santiago Abascal, se comunican contigo que le ha gustado mucho, quiere ir a la presentación del libro en Madrid, también está invitado al Club de los Viernes, así que estaré yo y otros compañeros en Madrid. Nos vamos a ver en septiembre en Madrid entonces, irá Santiago Abascal, podrás firmar libros, nos podrás dedicar, aunque este yo lo tengo dedicado. Te lo dedico otra vez, te dedico otro. Sí, porque entiendo también que la labor, igual que decía que en Sudamérica pues está el Axel y Gloria, pues aquí en España también estáis un grupo de gente joven, y entre los cuales te debes incluir, que yo creo que estáis haciendo una labor fundamental. Entonces, de hecho, el tema de hacer una edición especial al Club de los Viernes, que realmente es muy parecido al otro, pero en un capítulo entro de lleno en lo que es el Club de los Viernes y en una charleta. Pero bueno, lo que quiero decir es que eso tiene sentido si realmente gente que puede comunicar mejor con los jóvenes, como es gente de vuestra edad, vamos, yo tengo 69 años, entonces estoy un poco mayor para ponerme a hacer lo de Milei, ¿no?, de ponerme una bandera española y salir por la calle diciendo que viva la libertad, carajo, pero bueno, igual también lo hago, ¿sabes? Tampoco me da mucho miedo. Pues dinos ya dónde podemos también encontrar tu libro, y así aprovechamos para hacer promoción. Y si quieres Sí, añadir alguna cosa más, aparte de esos bueno, elogios que te agradezco mucho del Club de los Viernes, que todo lo que dices es cierto. me alegro que compartamos esto. Bueno, el libro se puede conseguir ahora mismo, aparte de a partir de septiembre, seguramente en la Feria del Libro y en la presentación, pues habrán 2 ediciones que están hechas por Ediciones Europa, que bueno, me llamaron, ellos leyeron el libro y les gustó, me llamaron ellos, yo no sabía ni tal, y me dijeron que tenían interés en publicarlo y en distribuirlo en Italia, bueno, aparte de en España, en Italia, en Sudamérica y en más sitios. Y la primera feria donde se quería presentar, o se va a presentar, es en esta de Madrid. Entonces, pero indudablemente ya se puede conseguir, porque yo en febrero autopubliqué el libro, no tenía ni idea, pero bueno,
metiéndote en tutoriales y en historias, pues lo hice razonablemente bien y está publicado en Amazon, de manera que en Kindle Amazon, de manera que cualquier persona, o bien que tenga lo de Kindle, lo puede bajar y leerlo en el móvil o en el ordenador, y en papel, pues lo puede conseguir también, poniendo el asesor o poniendo mejor el asesor edición especial Club de los Viernes, pues ahí se lo mandan a su casa y lo puede leer incluso antes de que se presente Madrid. Pues muchas gracias, Salvador. Espero que nos veamos el mes que viene ya en la presentación en Madrid Sí. y allí ya compartiremos momentos, ratos, charlas y demás. Muy bien, muchas gracias por todo y ha sido un placer estar contigo esta rato. Te mando un Muchas gracias. abrazo. Igualmente.